Bienvenidas, bienvenidos a España en Palabras, un podcast para escuchar y aprender español. En cada episodio te hablo de cultura, historias y curiosidades de España, en un español claro y natural, pensado para estudiantes. Hoy vamos a hablar de cómo se organiza España políticamente, porque si sigues la actualidad española, seguramente has escuchado palabras como comunidades autónomas, provincias, municipios, elecciones autonómicas, elecciones municipales. Pero, ¿qué significa todo esto exactamente? ¿Cuántas comunidades autónomas hay? ¿Para qué sirven las provincias? ¿Y qué pasa con lugares como Ceuta o Melilla? España tiene varios niveles de organización territorial. De mayor a menor tenemos las comunidades autónomas, las provincias y los municipios. ¿Cuántas comunidades autónomas tiene España? 17. Saberse las 17 comunidades autónomas puede parecer complicado, pero voy a mencionártelas por partes del mapa, para que sea un poco más visual, aunque estemos en un podcast. En el norte de España tenemos Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón. La Comunidad de Madrid está en el centro de la península y alrededor de Madrid tenemos Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. En el este de la península, en la costa mediterránea, tenemos Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. En el sur de la península tenemos Andalucía. Y nos quedarían las Islas Baleares en el mar Mediterráneo y las Islas Canarias en el Océano Atlántico. Y tú ahora dirás, muy bien esta lista, pero ¿qué hago yo con esto y qué pasa con las otras palabras que me habías mencionado, provincias y municipios? Pues vamos a verlo con un ejemplo. Imagina que estamos en el sur de España, en la comunidad autónoma de Andalucía. Como he dicho, Andalucía es una de las 17 comunidades autónomas que existen en España. Dentro de Andalucía encontramos varias provincias. Una de ellas es Almería. Y dentro de la provincia de Almería encontramos muchos municipios. Un municipio puede ser una ciudad o un pueblo. Por ejemplo, el municipio de Roquetas de Mar. Así que la estructura de mayor a menor sería España, Andalucía, Almería, Roquetas de Mar. País, España, Comunidad Autónoma, Andalucía, Provincia, Almería, Municipio, Roquetas de Mar. Esta división no es solo geográfica, también significa que diferentes niveles de gobierno tienen diferentes responsabilidades. Vamos a empezar a explicar el Estado, el Gobierno Central de España, que se ocupa de temas que afectan a todo el país. Por ejemplo, relaciones internacionales, defensa y ejército, justicia, política económica y grandes infraestructuras. Te pongo un ejemplo que quizá has escuchado en algún momento en las noticias. En los últimos años se ha hablado mucho del gasto en defensa. Los países miembros de la OTAN se han comprometido a dedicar alrededor del 2% de su PIB a defensa. Y eso ha generado debate político en España sobre cuánto dinero debe invertir el Estado en el ejército y cómo debe invertirlo.
las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen bastante poder político. Gestionan temas muy importantes de la vida cotidiana como la sanidad, la educación, parte del transporte, la cultura y el medio ambiente. Por ejemplo, los hospitales y muchos aspectos del sistema educativo dependen de la comunidad autónoma. Y esto nos lleva a una de las noticias que hemos escuchado en los últimos días en la televisión y la radio: las mamografías en el sistema sanitario público. En España existe un programa de detección precoz del cáncer de mama, pero la edad a la que empiezan las revisiones puede variar según la comunidad autónoma. En la mayoría de comunidades, las mamografías preventivas se realizan entre los 50 y los 69 años, normalmente cada 2 años. Sin embargo, en algunas comunidades se han ampliado estos programas para incluir también a mujeres desde los 45 años, ya que se ha visto que muchas veces el cáncer llega antes de los 50. Esto ha generado debate, y en plataformas como change.org han circulado peticiones para que el sistema público empiece a ofrecer mamografías a partir de los 40 años en toda España. Este ejemplo muestra muy bien cómo las decisiones sanitarias pueden variar dependiendo de la comunidad autónoma y lo que puede implicar para nuestra salud vivir en una u otra comunidad autónoma. Hemos hablado de el Estado, de las comunidades autónomas y ahora tenemos las provincias. En total, España tiene 50 provincias. Cada comunidad autónoma está formada por una o varias provincias. Por ejemplo, la comunidad autónoma de Andalucía tiene 8 provincias: Almería, Granada, Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén y Huelva. Sin embargo, otras comunidades autónomas tienen solo una provincia, como Comunidad de Madrid, La Rioja o Región de Murcia. Pero quizá te estás preguntando, ¿para qué sirven exactamente las provincias? Bueno, en muchas provincias existe una institución llamada Diputación Provincial. Las diputaciones se encargan sobre todo de coordinar servicios entre municipios, especialmente entre los municipios pequeños que tienen menos recursos. Por ejemplo, pueden ayudar a gestionar carreteras provinciales, servicios sociales o asistencia técnica a pequeños ayuntamientos. Es importante saber que los ciudadanos normalmente no votan directamente a las diputaciones provinciales. Sus representantes se eligen de forma indirecta a partir de los resultados de las elecciones municipales. Y ahora sí, vamos con los municipios. Los municipios son el nivel más cercano al ciudadano. Como hemos dicho, un municipio puede ser una ciudad o un pueblo. En cada municipio hay un gobierno local, que se llama ayuntamiento, formado por el alcalde o la alcaldesa y los concejales elegidos en las elecciones municipales. El ayuntamiento se encarga de cuestiones muy prácticas como la limpieza de las calles, los parques y jardines, la policía local, urbanismo, decidir qué se puede construir en la ciudad, dónde se pueden construir viviendas, hoteles o zonas comerciales y cómo se organiza el crecimiento de la ciudad, y el transporte urbano, gestionar autobuses urbanos, metro, tranvía y también organizar el tráfico, los carriles bici o las zonas peatonales. Es decir, muchas de las cosas que afectan directamente a la vida diaria de los vecinos del municipio. En ciudades como Barcelona o Palma, el ayuntamiento ha creado zonas peatonales en el centro de la ciudad para reducir el tráfico y la contaminación. Otro ejemplo es la regulación de pisos turísticos. En muchas ciudades españolas, como Madrid
o Valencia, los ayuntamientos han aprobado normas para limitar cuántos apartamentos se pueden alquilar a turistas. Y también deciden cosas como las terrazas de bares y restaurantes. ¿Cuántas mesas pueden poner en la calle? ¿En qué horarios y en qué zonas de la ciudad? Por ejemplo, en Palma, las terrazas de los bares y restaurantes tienen unas líneas pintadas en el suelo para delimitar hasta dónde pueden colocar las mesas, para no entorpecer a los peatones. Ahora vamos a hablar de un caso especial, las Islas Baleares. Además de porque es el lugar donde he nacido, esta comunidad autónoma es especial por otra razón. Tiene solo una provincia, que también se llama Baleares. Pero aquí no existen diputaciones provinciales. En su lugar existen consejos insulares, uno por cada isla principal. Por ejemplo, Mallorca tiene el Consell de Mallorca, Menorca tiene el Consell de Menorca e Ibiza tiene el Consell de Ibiza. El nombre Consell en lugar de consejo es porque se utiliza el catalán. ¿Te acuerdas del episodio del podcast donde hablé de las lenguas cooficiales en España? Si no te acuerdas o no lo has escuchado, cuando acabes este episodio puedes ir a escucharlo. Estos consejos o consells gestionan competencias a nivel insular, como carreteras, territorio o servicios sociales. ¿Y qué pasa con Canarias, con las Islas Canarias? Aquí también hay instituciones insulares llamadas cabildos. Cada isla tiene el suyo. Por ejemplo, Tenerife tiene el Cabildo de Tenerife y Gran Canaria tiene el Cabildo de Gran Canaria. Pero además de esta, Canarias también tiene otras particularidades. Por ejemplo, su sistema fiscal es diferente. En el resto de España existe el impuesto llamado IVA, impuesto sobre el valor añadido. En Canarias, en cambio, existe el IGIC, Impuesto General Indirecto Canario, que suele ser más bajo que el IVA. Esto se debe a que las Islas Canarias están bastante lejos de la península y debido a los gastos que suelen tener en transporte las mercancías, tienen un régimen económico especial. Además, Canarias tiene dos capitales, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Las instituciones están repartidas entre las dos ciudades para equilibrar el poder entre las islas. Finalmente, tenemos dos territorios muy especiales, Ceuta y Melilla. Están situadas al norte de África, frontera con Marruecos, pero forman parte de España. No son comunidades autónomas ni provincias, son lo que se llama ciudades autónomas. Tienen un sistema político propio con instituciones similares a las de una comunidad autónoma, pero con menos competencias. Ahora que hemos hablado de las Islas Baleares, las Islas Canarias y Ceuta y Melilla, estos lugares especiales, entre comillas, de España, os voy a mencionar un dato que es muy llamativo y que nos encanta a los residentes de uno de estos lugares. Y es que cuando compramos los billetes de avión o de barco para viajar por España, tenemos un descuento del 75%, porque no tenemos otro transporte con el que podamos ir. No podemos viajar en coche, no podemos viajar en tren, no tenemos trenes de alta velocidad, AVE. Entonces, sí o sí, para viajar tenemos que coger un avión o un barco. Entonces, tenemos un 75% de descuento. Ahora nos vamos a los tipos de elecciones en España. En España, los ciudadanos votamos en varios tipos de elecciones. Las principales son elecciones generales, elecciones autonómicas y elecciones municipales. También tenemos las elecciones europeas, pero esto cualquier país de Europa. En las elecciones generales elegimos el Parlamento Nacional y el Gobierno de España.
En las elecciones autonómicas elegimos el Parlamento de cada comunidad autónoma. Comunidad Valenciana, Cataluña, las Islas Baleares, Islas Canarias, y las elecciones municipales son para elegir alcaldes y concejales. Por ejemplo, Palma o Roquetas de Mar. Quizá te estás preguntando, ¿existen elecciones provinciales? Antes te lo he mencionado por encima. La respuesta es que no exactamente. En la mayoría de provincias existen instituciones llamadas diputaciones provinciales, pero los ciudadanos no votan directamente a sus miembros, sino que estos miembros se eligen de forma indirecta a partir de los resultados de las elecciones municipales de todos los municipios de la provincia. Pero en lugares como Baleares o Canarias sí se vota para elegir los consejos insulares o los cabildos. Es decir, a veces cuando llegan las elecciones, como las elecciones de la comunidad autónoma y de los municipios son al mismo tiempo, en Baleares yo tengo que meter 3 papeletas distintas. Una por comunidad autónoma, es decir, Baleares, otra por consejo, por Consell de Mallorca, y otra por el municipio, por ejemplo, Palma. Espero que te haya quedado un poco más claro cómo se divide España. Y si no, no te preocupes, solo necesitas saber dónde estás, en qué municipio, en qué provincia y en qué comunidad autónoma. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si estás aprendiendo español y quieres escuchar un español real, diverso y vivo, España en Palabras es tu podcast. Puedes escucharlo mientras caminas, conduces o haces deporte. Y recuerda que puedes activar los subtítulos si los necesitas. Y si quieres trabajar los episodios con más calma, puedes suscribirte a mi newsletter a través de mi web, cursodeespañolconlau.es. Cada semana recibirás la transcripción del podcast para que puedas leerla, releerla y trabajarla tranquilamente de manera autónoma. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo.